Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio es estar terminando esta semana. Hemos sido tan bendecidos y queremos ser más bendecidos. Hemos aprendido tanto de Romanos, pero queremos saber más. Y estamos llegando a cosas más importantes. Así que vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias porque ya estamos a viernes. Hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido. Hasta aquí, Señor bendito. Queremos que en esta tarde tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué importante este pasaje, qué importante estos versículos. Dice, no solamente ella, estábamos hablando de la creación. ¿Se acuerdan el miércoles? Que hablamos de la hermosa creación que tenemos, pero cómo gime. Porque lo que sufrimos los humanos lo que sufrimos lo sufre la naturaleza. Terremotos, hambres, pestes, huracanes, tornados. ¿Cuántas cosas vimos lo que gime la tierra? Con los volcanes, con tanta corrupción en la tierra, como el hombre mismo está terminando con la creación. Pero dice, pero nosotros también. Nosotros los creyentes sufrimos y luchamos por la liberación de la corrupción. Vamos a aprender en esta tarde 4 cosas muy importantes. Primero, Pablo nos dice, fíjense cómo dice ahí en el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias. Gloria al Señor. Las primicias del Espíritu, las que salvan al hombre. La expresión primicia significa la presencia del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo. Ya lo conocemos en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paz, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el cristiano es verdaderamente salvo, posee el Espíritu Santo. Nos llena el Espíritu Santo y llevamos el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio. Realmente empieza a vivir abundantemente. Tenemos que pensar, ¿realmente estoy viviendo abundantemente? ¿O siempre estoy en queja, siempre estoy que no crezco, que no llevo fruto? Y tenemos que experimentar la plenitud del Espíritu de Dios. Experimentar su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, su fidelidad, su templanza. Experimentar esto hace que el creyente gima y anhele más perfección de la presencia y del fruto del Espíritu. Anhelar el día de la adopción, el día cuando realmente entrará la perfecta presencia de Dios. Gime y anhela el creyente por la redención de su cuerpo. Como creyentes
somos estimulados a gustar del Espíritu y de sus primicias. Somos estimulados a gemir por su perfección, a gemir y anhelar ser liberados del sufrimiento de este mundo, librados en la gloriosa libertad de la perfección con Dios. Dice 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y en 1 Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y en 1 Corintios 15:50 y 53 y 54 dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Tenemos la victoria aún sobre la muerte. Y dice también 2 Corintios 5:2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ese es nuestro premio. Esas son las primicias del Espíritu. Anhelamos que el día que nos llame el Señor podamos ir a esa habitación celestial. Y dice Apocalipsis 21:4 y 5, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Wow! Gemimos, así como la creación gime, gemimos, nos enfermamos, nos pasan cosas y gemimos. ¿Por qué? Porque anhelamos la patria celestial, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, nada. Solamente estaremos adorando al Señor. La segunda cosa que vemos aquí es la esperanza que libera y salva al hombre. La esperanza nos salva, porque es la esperanza la que nos mantiene buscando a Dios y su redención. Esperamos la redención, por lo tanto, la esperamos con paciencia. Fíjense cómo dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¡Wow! Qué preciosa es la esperanza y no avergüenza. No avergüenza. Entonces nos estimula a seguir creyendo. La esperanza nos salva porque mientras que tenemos la esperanza, buscamos a nuestro Dios. Buscamos su salvación. Buscamos su presencia. Buscamos la esperanza. Y luego dice en el versículo 20, dice en el 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! ¡Qué importante es la oración! Es la oración, mis hermanos. La oración y el Espíritu Santo es lo que nos libera y salva al hombre. Cuando los cristianos enfrentamos sufrimientos de esta vida, tiene el mayor de los recursos
que puede imaginar, la oración. Tú y yo tenemos esa arma poderosa, poderosísima, la oración. Tenemos el derecho de acercarnos a Dios cuando sea que lo necesitamos y pedir a Dios, pedir la fortaleza para andar a través del sufrimiento y vencerlo, para estar en oración. Para esa oración se desean dos cosas significativas. Se dicen dos cosas significativas sobre la oración. Los creyentes no saben orar como debieran. La palabra nosotros, Pablo se incluye a sí mismo en esto. Lo que quiere decir que ningún creyente sabemos orar. Somos por naturaleza débiles. Nos falta poder para una concentración prolongada. Comenzamos a orar y nuestra mente se va para otro lugar. Comenzamos a orar y comenzamos a pensar en otra cosa. Necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo para concentrarnos en la oración. Comienza uno a orar en la noche o en la mañana y cierra sus ojos y para cuando acordamos estamos dormidos. Necesitamos el poder para una concentración en la oración. Necesitamos poder para evitar las distracciones. Nos distrae el teléfono, la puerta, nos distrae el pensamiento, y no podemos orar tanto porque nos distraemos. Comenzamos a pensar qué tenemos que hacer, qué tenemos que pagar, qué tenemos que comprar, y no permitimos que la oración fluya. Por eso dice Pablo, orar como conviene no sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Eso se llama oración en el Espíritu. Comenzamos a orar en lenguas, comenzamos a orar en el Espíritu, y aun cuando nos distraigamos, nuestro espíritu está orando. Entonces tenemos que aceptar que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y decirle, Señor, dame el don de las lenguas para orar y que el diablo no intervenga. Que el diablo no se dé cuenta de lo que estoy orando, solamente tú, Señor. Y nos falta poder para evitar que los pensamientos vaguen dentro de nosotros. Comienzan a vagar nuestros pensamientos. Necesitamos poder para prevenir cambios emocionales. A veces estamos muy emocionados orando y de repente ya comenzamos a llorar o estamos tristes, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para gobernar los efectos y afectos volubles. Hay días que estoy triste, hay días que estoy contenta, hay días que no tengo ganas de orar, hay días que me voy atrasando, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para saber lo que hay en el futuro, aún con una hora de anticipación. Tenemos que buscar ese poder para saber lo que es realmente lo mejor para nosotros y para nuestro crecimiento en cualquier situación dada. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Es verdad que Él nos ayuda en todas nuestras debilidades, pero el argumento de este pasaje tiene que ver solamente con la oración. No está hablando Pablo que nos ayuda en todas, nos ayuda, pero específicamente en este pasaje, porque está hablando de la oración. Fíjense cómo dice. De igual manera, dice el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a todo, pero en este pasaje estamos hablando de oración, de cómo orar.
nos ayuda en todas nuestras debilidades. Pero aquí estamos hablando de cómo orar solamente. Cómo orar. Se supone que cuando estamos orando, en este versículo, el Espíritu nos va a obligar a orar. Es nuestra responsabilidad orar. Tener tiempo para estar a solas y orar. Cuando hacemos esto, el Espíritu comienza a actuar, tanto sobre nosotros como por nosotros. Entonces, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, sea la que fuere nuestra debilidad específica. Es en esta debilidad que nos ayuda. Si somos verdaderamente sinceros y estamos luchando por orar, entonces el Espíritu nos ayuda a controlar las concentraciones, a evitar las distracciones, los pensamientos vagabundos, los cambios emocionales y los afectos. ¿Cómo? Cuando luchamos por orar controlando nuestra carne y sus debilidades, el Espíritu toma nuestra mente y nuestras emociones y las aquieta, las silencia. Él estimula la mente y la agita, la dirige y la impulsa, las dirige y las guía. Por eso es que cuando oremos, pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Esta es mi debilidad, me duermo, me distraigo. Ayúdame, ayúdame. Así que el Espíritu Santo toma esa petición y nos conduce a orar como debemos, siendo controlados y sujetando la carne. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces las luchas y sufrimientos de la vida llegan a ser tan pesados que no lo podemos soportar. En otro tiempo se apodera de nuestro corazón asuntos de tal importancia y en tal medida que es imposible expresarlos en palabras. Las emociones llegan a ser demasiadas para ser expresadas en palabras. Nos perdemos en permanecer gimiendo en el Espíritu. Cada creyente ha experimentado el don inefable de Dios. Dice 2 de Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable, que es Jesucristo. Dice 2 de Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Tenemos que entender que el Espíritu Santo toma estos gemidos y nos ayuda en nuestros gemidos delante del Señor. No somos capaces de emitir palabras, por lo tanto el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La gran necesidad del creyente es venir ante el Señor y venir con frecuencia en oración tan intensa. En Primero de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. En Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. También en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es Dios el que libera y salva al hombre. Dios escudriña el corazón de todos nosotros. No hay excepciones. Él sabe exactamente lo que hay dentro de nuestros corazones. Él puede leer y entender lo que nuestros gemidos
y necesidades son dentro de nuestros corazones. El Señor puede leer y entender lo que nuestros gemidos y necesidades son para nosotros. Ninguna necesidad será pasada por alto. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primero de Crónicas 28:9. Dios conoce la mente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ora por nosotros en conformidad con la voluntad de Dios. Dios responde nuestras oraciones y satisface nuestras necesidades. Él nos librará y salvará, haciendo que ocurra lo mejor. Dice Juan 15:16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué importante es orar, hermanos. Si realmente entendiéramos el poder que soltamos cuando oramos, oraríamos más tiempo, oraríamos más específicamente, oraríamos más. Vamos a orar. Padre, qué belleza de pasaje. Qué, Señor, cómo nos bendice este pasaje. De que orar como debemos no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque nos ayuda a orar en el Espíritu. Gracias, Padre, porque todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús, tú nos contestas, Padre. Enséñanos a orar como dijeron los discípulos. Enséñanos a ser, Señor, a ser personas que saben orar y que la hagamos. Que no solamente sepamos orar, sino que lo hagamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bendición ha sido para mí compartir esta semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. No lleguen tarde. Lleguemos a tiempo para recibir toda la bendición. Recuerden preparar nuestros corazones para pasar a la mesa del Señor. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.